tardes a todos y bienvenidos a esta última charla de este ciclo de Viernes de Astronomía que se llama Los colores del universo. Entonces, en este ciclo de conferencias hemos visto que estudiamos los astrónomos a diferentes longitudes de onda, o sea, diferentes tipos de luz. Vimos ondas de radio, rayos ultravioleta, también escuchamos en una conferencia sobre los rayos gamma. Y hoy el maestro Ezequiel nos va a hablar sobre la radiación en infrarrojo, que es otro tipo de luz que emiten los objetos astronómicos. Y bueno, como creo que ya todos los que están aquí adentro saben, al final de la charla, Ezequiel va a poner 3 preguntas sobre su charla y van a tener 2 minutitos para contestarlas antes de que ustedes puedan empezar a hacerle preguntas a Ezequiel. Y los que tengan bien esas preguntas van a entrar a la... O sea, los que tengan las 3 preguntas bien van a entrar a la rifa de este galileoscopio, que el galileoscopio es un telescopio que se hizo en el 2009, porque el 2009 fue el Año Internacional de la Astronomía, para conmemorar los 400 años de las observaciones que hizo Galileo, ¿no? Entonces este telescopio pues es más o menos, tiene el alcance más o menos similar al que tenía el telescopio que hizo Galileo por primera vez y que en cierta forma pues se conoce como el padre de la astronomía porque fue el primero que vio con un telescopio al cielo, ¿no? Y empezó a hacer pues muchos descubrimientos. Entonces, bueno, pongan mucha atención para que puedan todos entrar a la rifa y pues los dejo con Ezequiel. Gracias, Anaí. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Yo les voy a hablar hoy del universo infrarrojo y en particular de la formación de estrellas y planetas. Ok, bueno, pues primero lo primero, ¿no? Pues vamos a comenzar por lo más elemental, que es la luz. ¿Qué es la luz? Bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Para empezar, nosotros vemos las cosas con nuestros ojos. Nuestros ojos ven solo cierto tipo de luz. Pero hay otros tipos de luz que nuestros ojos no pueden detectar. Entonces hay luz que vemos y luz que no vemos. Seguramente ya en el ciclo de estas charlas les comentaron algo de esto. Pero si no, pues repetimos brevemente de qué consta este concepto. Bueno, ¿qué tipo de luz no vemos? Un tipo de luz que no vemos son las ondas de radio. Estas son las ondas con las que funcionan nuestros celulares o el radio que escuchamos o que escuchaban nuestros abuelitos o quien sea, ¿no? Pero eso se puede usar como un tipo de luz que nuestros ojos obviamente no detectan. Otro tipo de luz son los rayos X. Con estos podemos hacer radiografías y detectar anomalías en el cuerpo humano. Otro tipo de luz es la radiación infrarroja y esa pues les voy a hablar en detalle más adelante. Otro tipo de luz es la luz ultravioleta. Esta luz pues nos causa mucho daño si estamos expuestos prolongadamente a este tipo de radiación. De hecho es la que nos quema del sol y nos puede causar cáncer de piel o cosas así. ¿Pero qué es la luz? Desde el punto de vista de la física, pues la luz es una onda electromagnética. Igual no le hagan mucho caso al tecnicismo, pero imagínense que es una onda que va viajando y propagándose en un medio. ¿Cómo se ilustra en esta figura? Y como es una onda, pues tiene asociada una longitud de onda. Esto quiere decir un tamaño de estas ondas que ven por ahí. Ok. Y la luz en todo su conjunto forma lo que llamamos el espectro electromagnético. Entonces, pues el espectro electromagnético es básicamente la luz en todas sus longitudes de onda. Y si se fijan, yo ya les comenté que nuestros ojos ven cierto tipo de luz. El tipo de luz que vemos es la luz visible, que es la que está aquí. Esto ilustra más que nada los tamaños característicos de las longitudes de onda de los distintos tipos de luz. O sea, la luz visible, la que detectan nuestros ojos, las onditas tienen un tamaño del orden de esta cantidad, que es similar a la punta de un alfiler, ¿no? O sea, de ese tamaño están las onditas que están viajando y que nuestros ojos detectan. En este extremo, pues tenemos el extremo de bajas energías, le llamamos. Y están las ondas de radio. Estas ondas, pues tienen tamaños característicos del orden de una casa, un edificio, varios metros, etc. O sea, son ondas grandototas que andan viajando en el espacio. En este extremo opuesto, pues está la luz de alta energía, que
tiene longitudes de onda de tamaños típicos del núcleo atómico. O sea, si se fijan, la luz es un fenómeno que abarca tamaños que van desde un edificio hasta el núcleo atómico. Y en esta charla en particular vamos a hablar de la luz infrarroja, que es precisamente esta, que tiene tamaños característicos del orden de, bueno, entre la luz visible, que es la que vemos con los ojos, o el tamaño de una abeja, más o menos. ¿Y por qué nos interesa estudiar el universo en este tipo de luz? Bueno, pues ¿qué vemos? La pregunta natural es, ¿qué vemos si observamos en este tipo de luz? Pues vemos el calor, básicamente. Aquí les muestro varias imágenes que fueron tomadas con cámaras infrarrojas. Y pues aquí se ve un gato, una secadora de cabello y cómo está aventando el calor en el aire. Aquí vemos una taza de té y la tetera, también que está súper caliente. Y vemos unos changos que están ahí en la ciudad. ¿Qué pasa si ustedes se asoman en la ventana y están estos changos y ustedes pues tratan de ver qué es lo que está haciendo ruido allá afuera? Pues no verían nada, o sea, sus ojos no detectarían gran cosa en esos ambientes de poca luz, pero si sus ojos vieran infrarrojo, verían esto. Entonces verían el calor que están emitiendo los changos y detectarían que andan por ahí haciendo travesuras. Y entonces, esto lo estamos platicando en un contexto astronómico. ¿Qué pasa con los telescopios? ¿Son todos los telescopios iguales para todos los tipos de luz? Pues resulta que no. No son todos iguales, cada uno tiene su ciencia en particular y su ingeniería. Este, por ejemplo, es un telescopio óptico, o sea, un telescopio que ve luz como la que detectan nuestros ojos. Este es el telescopio espacial Hubble. Esto se llama formalmente interferómetro, que es básicamente un arreglo de antenas que observan el universo en ondas de radio. Y lo padre de estas cosas es que están separados, bueno, estas antenas, cada una de varios metros, están separadas con distancias de hasta kilómetros, y eso es lo mismo que si tuviéramos un telescopio que mide varios kilómetros de diámetro, y entonces las imágenes que se pueden obtener con estos pues son de súper alta resolución. También están los de rayos X, que se tienen que poner en órbita alrededor de la Tierra. Y bueno, este es un ejemplo de un telescopio infrarrojo que precisamente es de los que tratan esta charla. ¿De qué nos sirve poner tanto esfuerzo y empeño en ver el universo en todos los tipos de luz que se puedan? Pues este es un ejemplo, o sea, esto es lo que esta banda en particular, bueno, esta imagen completa es nuestra galaxia, donde vivimos, la Vía Láctea, que está observada en todos los tipos de luz, que ya les platicaba. Esta en particular es una imagen tomada en luz visible, o sea, la que detectan nuestros ojos. ¿Y qué pasa si la vemos con ese tipo de luz? Pues vemos básicamente manchas oscuras. Esto es porque en la galaxia hay mucho polvo y el polvo absorbe la luz de las estrellas y entonces el polvo no nos deja ver lo que hay detrás. Si queremos ver lo que hay detrás, entonces vamos a longitudes de onda de radio, que son estos arreglos de antenas que les comenté hace un momento. Y si observamos la galaxia en ondas de radio, entonces vemos esto. Vemos lo contrario a la luz visible. ¿Qué es lo contrario? Pues en vez de ver manchones oscuros, vemos mucha emisión, mucha luz. Y esto es porque las ondas de radio no las absorben el polvo que está en la galaxia y pasan libremente, y entonces podemos ver lo que hay detrás. Esta, por ejemplo, es la galaxia en rayos gamma, esta es en rayos X, esto es en infrarrojo, que también se ve muy brillante porque las nubes de polvo pues están emitiendo preferentemente en infrarrojo y por eso se ve más brillo que manchas oscuras. Pero en esta plática nos interesan, o vamos a hablar de la radiación infrarroja, entonces vamos a ver qué telescopios se han lanzado que tienen que ver con este tipo de luz. El primero que se lanzó al espacio fue IRAS en 1983 y este se tuvo que poner en órbita alrededor de la Tierra para que la atmósfera no metiera ruido ni absorbiera la luz que vienen de las estrellas, en particular luz infrarroja. Otro fue Spitzer en 2003. Otro fue el Hubble, que también es óptico e infrarrojo y también está en órbita, o estaba en órbita. Herschel es otro que también se lanzó y que ya hizo lo que tenía que hacer. Estos telescopios requieren de mucha tecnología, entonces no pueden estar ahí infinitamente dándole vueltas a la Tierra, y ahorita les comento por qué. Otro muy interesante es Sofía, que este no está afuera de la Tierra, pero está a bordo de un avión, entonces opera a bordo de un avión y desde ahí hace las observaciones. Y pues el
tan afamado JWST, que es un telescopio que es el sucesor del Hubble, que básicamente se va a lanzar aproximadamente en el 2020, pero va a ser de lo mejor, ¿no? Tanto en óptico como en infrarrojo, entonces ya estamos esperando ansiosamente que se lance para ver qué imágenes del universo nos da. Y para que se den una idea qué tan potentes son los telescopios, por ejemplo el Hubble, que es uno del más famosillo, ¿no? El Hubble pues es este. Y resulta que en algún momento los astrónomos se pusieron a apuntar permanentemente una región del cielo que tiene el tamaño del orden de 1/10 del tamaño de la Luna en el cielo. O sea, en un cuadrito de este tamaño. Este telescopio estuvo observando permanentemente varios días. ¿Y qué fue lo que encontró o qué fotografía tomó? Pues tomó esta fotografía, donde encontró pues muchísimas galaxias. Entonces, en lo que aparentemente es una región oscura y vacía del cielo, esto es lo que detecta un telescopio de estos. Cada puntito pues es una galaxia, no son estrellas. Y entonces encuentran que hay un montón de galaxias de muchos colores, de muchas formas, de muchas edades y de mucho todo. Y entonces imagínense cómo todo el cielo y todas las direcciones del universo están permeadas de galaxias de varios tipos. Y aquí pues les voy a platicar algunos datos curiosos de la radiación infrarroja. Básicamente toda esta ciencia astronómica en luz infrarroja comienza en el siglo XIX, cuando William Herschel descubrió la radiación infrarroja de manera accidental cuando estaba estudiando el Sol. Y las primeras observaciones propiamente de objetos o de estrellas en este tipo de luz se realizaron por ahí en la década de 1920. En los 60 es donde realmente comienza a aplicarse como toda la tecnología que iba a dar pie a lo que venía en observaciones de los astros en luz infrarroja. En particular se implementa el uso de detectores criogénicos. Otra vez no le hagan mucho caso al tecnicismo. Esto quiere decir que se ocupa tecnología muy avanzada y materiales muy caros para observar en este tipo de luz. Y bueno, en el 83 se lanza IRAS, que fue el primero que se puso en órbita alrededor de la Tierra, el primero en radiación infrarroja. Y pues ahorita estamos esperando el 2020 para que se lance el JWST. Ahora ya les comenté que la luz infrarroja pues se afecta y la absorbe la atmósfera de la Tierra, principalmente por el vapor de agua que hay en la atmósfera. Entonces, por eso es tan importante ubicarlos encima de la atmósfera terrestre. Ahora, una cosa interesante es que estos telescopios, o sea, ¿qué les dije que caracterizaba la luz infrarroja? Pues el calor, ¿no? Entonces, un telescopio pues tiene también cierta temperatura. Si uno no los enfría y permanentemente, entonces la propia temperatura del telescopio mete ruido en las observaciones y no verían nada, ¿no? Por eso es necesario que estos telescopios estén súper fríos, pero a niveles muy fríos, que incluso se tienen que usar cosas como nitrógeno líquido, que eso es un compuesto que es muy difícil muy caro, ¿no? Entonces se tienen que estar enfriando permanentemente y por eso sale tan caro que tengamos telescopios en estos tipos de luz. Pero ¿qué podemos ver si nos ponemos a observar? Podemos detectar regiones donde se están formando estrellas, por ejemplo. También se puede detectar dónde hay nubes de polvo en nuestra galaxia, dónde hay galaxias muy lejanas que son muy débiles para verlas en el óptico. Ya más en detalle se pueden detectar discos protoplanetarios, de los que les voy a hablar más adelante. También, bueno, básicamente eso, ¿no? Polvo y cosas que están con cierta temperatura. Ya les comentaba que también usan la tecnología de nitrógeno líquido para enfriarse y además se puede usar la técnica de interferometría, que es lo que les platicaba, usar varios telescopios observando simultáneamente el mismo objeto para que obtengan una imagen de mejor resolución. Y algunos de ellos usan la técnica de óptica adaptativa, que es que deforman en tiempo real sus espejos para corregir los efectos de ruido de la atmósfera terrestre. Pero bueno, ya basta de telescopios. ¿Qué es lo que sí hacemos los astrónomos? Pues tratamos de entender el universo. ¿Pero cómo? Pues usando la ciencia. Entonces no nos podemos inventar cosas, todo tiene que estar corroborado y bien entendido y explicado en base a las leyes físicas. En particular, ¿cómo estudiamos la formación de las estrellas? Pues ustedes saben que no podemos ir para allá, agarrar un pedacito de estrella y traerlo y estudiarlo. Lo que sí podemos hacer es aplicar conocimientos de física y matemáticas y otras ciencias para hacer modelos que puedan explicar todo lo que se observa en el universo.
Pero ¿cuáles son las herramientas de estudio que utilizamos? Pues es la ciencia. ¿Cuál? Física, matemáticas, química, biología incluso, y obviamente nos apoyamos mucho de la ingeniería, porque sin ingeniería no habría telescopios. Entonces es una ciencia multidisciplinaria por excelencia. Pero una limitante que tenemos nosotros pues son las escalas de tiempo, porque no vamos a vivir millones de años para ver cómo cambian las cosas. Entonces ahí también nos las tenemos que ingeniar. Si una persona perdiera súbito conocimiento de cómo es y cómo son los seres humanos, no sabría cómo nació ni cómo se va a morir. ¿Y qué va a hacer esta persona para tratar de entenderlo? Pues va a observar lo que le rodea. ¿Y qué va a ver? Va a haber bebés, va a haber niños, adolescentes, adultos, y se va a ver rodeado de todos estos tipos de personas. Y entonces, si él observa que un niño ocupa de la mamá y un adolescente está entrando en una etapa rara de revelación y bueno, este ya es un señor adulto que piensa bien y a lo mejor este ya está perdiendo, no sé, capacidades físicas, entonces él puede inferir cómo es que evoluciona un humano. Pues lo mismo hacemos nosotros, observamos las estrellas en todas sus etapas y a partir de ahí pues ya vemos que cuando están jóvenes, cuando están viejas, cuando están vivas, cuando se murieron y todo eso. Pero bueno, todavía no nos libramos de la luz. ¿Qué tenemos? ¿Qué información podemos obtener a través de la luz? Bueno, a ver, muchas cosas. En particular, si nosotros ponemos un telescopio y un astro, bueno, o sea, recibimos la luz de una estrella, de un planeta o de lo que sea, esa luz que llega al telescopio nosotros la podemos hacer pasar por un prisma y descomponerla en sus colores primarios y obtenemos una cosa de estas. A esto se le llama espectro. Y aunque se parece al disco de Pink Floyd, pues no es. Sí es, pero no es la aplicación aquí o de lo que estoy hablando. ¿Qué información se puede obtener de estas cosas? Se puede obtener, por ejemplo, la composición química de la estrella, de la nube o de lo que estamos viendo. Se puede obtener la temperatura a la que está esa cosa y se puede obtener la velocidad con la que esa cosa se mueve hacia nosotros o alejándose de nosotros. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental, pues, ¿de dónde venimos? Para entender esto, pues hay que poner las cosas en contexto. Entonces, ¿dónde estamos? Nosotros estamos en una galaxia como esta, que es una galaxia de tipo espiral, y el sistema solar estaría ubicado en esta región. O sea, estamos relativamente lejanos del centro de la galaxia y en uno de estos brazos espirales. ¿Y de qué está compuesta la galaxia o qué hay en la galaxia? Pues en la galaxia hay estrellas, hay gas, hay polvo y en particular hay nubes moleculares como estas. Las nubes moleculares se parecen en estructura y morfología a las nubes que están aquí en la Tierra, pero bueno, tienen sus peculiaridades, que son nubes básicamente de gas y polvo, y así como las nubes de la Tierra, pues tienen sus zonas más densas y menos densas, ¿no? Y precisamente en estas nubes de gas y polvo es donde se forman las estrellas. Pero ¿cómo es que se forman las estrellas? Bueno, pues las estrellas son muy curiosas, son penosas, porque no les gusta que las vean, sobre todo cuando están naciendo. Entonces ellas siempre se van a tratar de esconder en lo que llamamos un telón. Pero nosotros podemos ver detrás del telón si somos lo suficientemente ingeniosos y entonces pues abrimos las cortinas y vemos cómo es que están naciendo. ¿Y cómo le hacemos para abrir las cortinas o el telón? Pues observamos con otro tipo de luz que no es la luz visible. En particular, nosotros podemos detectar dónde están formándose estrellas si vemos dónde brilla mucho una nube en infrarrojo. Y ya cuando detectamos dónde brilla mucho una nube en infrarrojo, utilizamos una cosa de estas que es un interferómetro de ondas de radio, otra vez, y ya si se acuerdan, las ondas de radio van a atravesar el polvo y entonces con ondas de radio sí podemos ver lo que hay detrás y podemos ver en tiempo real cómo se está formando la estrella. Aparte de que son penosas, son miedosas y no les gusta estar solas. El Sol, por ejemplo, es una estrella que está sola, ¿no? O sea, está ahí y no tiene compañera. O sea, tiene sus planetas que le están dando vueltas alrededor, pero no tiene una compañera. A la mayoría de las estrellas sí les gusta estar acompañadas, o sea, el Sol es raro. Y entonces forman lo que llamamos sistemas binarios. La mayoría de las estrellas que nosotros observamos forman parte de sistemas binarios o incluso triples o cuádruples o lo que sea.
pues hay varias estrellas ahí dándose vueltas, pero una puede salir eyectada por ahí. Y entonces de repente se detectan estrellas que van ahí viajando a velocidades enormes respecto a las otras estrellas que están más quietecitas en la galaxia. Y como les gusta estar todas con todas, pues es poligamia estelar, o sea, andan todas con todas, ¿no? No son fieles, pero no es cierto, no, generalmente se quedan una con la otra. Y ya les comentaba que en estas nubes, pues es donde nacen las estrellas. Y todo el universo, si ustedes se ponen a pensar, está rotando. Entonces, la Tierra está rotando, el Sol está rotando, todas las estrellas están rotando, la galaxia en la que vivimos está rotando, y estas nubes pues no son la excepción. Y esto entonces provoca que cuando la región o las regiones más densas de estas nubes se colapsen, aquí por ejemplo les pongo un dibujito que simula un núcleo, le llamamos un núcleo denso, que es la región más densa de la nube. Imagínense que esta es la región más densa. Si esta región más densa no está rotando, entonces, ¿qué pasa cuando se colapsa por acción de su gravedad? Pues de ser una pelota, pasa a ser una pelotita, o sea, nada más se contrae. Pero ya les dije que no, que las nubes también rotan. Entonces, ¿qué pasa cuando una esferita se colapsa cuando está rotando? Pues una partícula que se encuentra en esta posición va a caer libremente, en caída libre, hacia el centro de la estrella, y no va a sentir otra fuerza más que la gravedad de este cumulito, bueno, de este grumo denso. Pero una partícula que está acá va a sentir dos fuerzas. Va a sentir la gravedad que la está jalando hacia el centro, pero va a sentir otra fuerza hacia afuera debido a la rotación de este cúmulo. Y esto va a tener como consecuencia que en vez de formar una pelota más chiquita, forme una estructura aplanada como esta. Una partícula que está aquí, pues va a tener dos componentes, o sea, de fuerza va a tener una componente que tiene que ver con la gravedad, que va hacia acá, y otra componente que tiene que ver con el giro, que va hacia afuera. Entonces, por eso terminamos con una estructura así. Y en general el proceso de formación de estrellas, al menos para estrellas, le llamamos de baja masa, o sea, de estrellas parecidas al Sol, está muy bien entendido en la actualidad y pasa por diversas etapas. Primero, pues ya les conté que el núcleo denso se colapsa por gravedad. Y cuando se colapsa, va a eventualmente generar las condiciones necesarias para en el centro formar lo que llamamos una protoestrella, que es lo que está aquí. Y va a estar rodeada de un disco, pero al inicio todo este sistemita va a estar escondido o dentro de un capullo. Después, la estrella y el mismo disco que rodea la estrella y todo esto encienden mecanismos que van a hacer que este capullo desaparezca. Mecanismos tales como un viento que avienta la estrella, un jet, etcétera, ¿no? O sea, son mecanismos con los cuales la estrella, digamos, rompe el cascarón. Y cuando rompe el cascarón, pues quedamos con un sistema aislado que consta de una estrella rodeada de un disco de polvo que no es completamente plano como un CD, sino que tiene cierto ancho y de hecho conforme estamos cada vez más lejos de la estrella, pues el disco se hace cada vez más ancho en la dirección vertical. O sea, tiene una estructura acampanada. Y eventualmente le pasan muchas cosas a este disco y que finalmente va a terminar así, planito y muy probablemente con un sistema planetario ahí orbitando la estrella. Y pues estos discos, como ya les comentaba, pasan por diversas etapas antes de ser sistemas planetarios. Aquí, por ejemplo, está un disco que le llamamos lleno, porque no tiene estructura, o sea, básicamente toda la materia que está aquí, pues está en todas partes en el disco distribuida. Pero hay discos que tienen agujeros muy grandes, como esta ilustración, que muy posiblemente se debe a que ya están formando planetas en esas regiones. Otros, en vez de tener agujero como tal, tienen huequitos, o sea, brechas o caminitos que están abriendo muy probablemente también los planetas que se están formando. Esto pues ya es una ilustración que correspondería a un disco de escombros, le llamamos, porque ahí ya prácticamente no hay material. Y pues terminaríamos con algo similar, o al menos un sistema planetario, ¿no? que estaría orbitando alrededor de dicha estrella. Y estas ideas pues son relativamente viejas, porque ya en 1755 y 1796 Kant y Laplace se habían postulado la teoría de la hipótesis nebular, que dice que el Sol y los planetas vienen de una estructura aplanada de gas y polvo que rodeaba al Sol.
Y bueno, estas cosas, ¿qué pasa? ¿Me las estoy inventando o son meras predicciones de, no sé, las matemáticas y la física? Pues no, las hemos observado y aquí les pongo algunos ejemplos. La mayoría de estos son discos que están vistos de perfil. O sea, si uno observa un disco, pues tiene dos opciones, ¿no? O lo ves de frente, así, o lo ves de lado, de perfil, o en alguna inclinación intermedia. Estos en particular, pues están de perfil y por eso simplemente vemos como rayas oscuras. Este, por ejemplo, me gusta mucho porque se ve la raya aquí oscura, porque están viendo el disco de perfil, ven esta curva, esta estructura acampanada, porque el disco ya les comenté que está de esa manera, y esta luz que está arriba y abajo es luz de la estrella que digamos rebota en la superficie del disco y entonces se dispersa y podemos ver este tipo de luz. Aquí vemos uno de los jets que ya les comentaba que se encargan de romper el caparazón o el cascarón en el cual nacen. Y aquí, por ejemplo, también se ve una estrella, una cosa negra, porque el disco básicamente es de polvo, entonces, bueno, gas y polvo, pero el polvo es el que absorbe la radiación y por eso se ve oscuro. Entonces, para los que son fanáticos de los ovnis, pues son malas noticias. No son ovnis, son discos que tienen que ver con estrellas. Estas imágenes no son las únicas que se han obtenido de discos. De hecho, las mejores imágenes que se han obtenido vienen de los interferómetros que observan en ondas de radio. Y estos interferómetros, en particular ALMA, que es uno que se ubica en el desierto de Atacama en Chile, obtuvo esta imagen muy impresionante de un disco. Esta es una imagen real, no es dibujito. Y entonces ahí se ve muy claramente cómo hay en el centro pues una estrella, hay un disco de polvo y hay canales que muy probablemente indican que hay actividad que tiene que ver con formación de estrellas, digo de planetas en el interior del disco. Tampoco es el único que se ha observado. Está este otro que es TW Hydra, que también es un disco que se observa con un radiotelescopio. Y bueno, si no estuviera tan brillante la luz, se vería mejor. Pero, porfa. Pero también se le ve estructura de anillos. O sea, esto quiere decir nuevamente que muy probablemente en el interior de este disco de polvo hay planetas que se están formando. Recientemente, o sea, esto son como ideas que son, digamos, de vanguardia. O sea, ahorita la gente está trabajando en eso. No se sabe si en cada uno de estos anillitos hay un planeta. Acaba de venir un investigador que estuvo en Princeton a dar un curso aquí a la universidad y él encontró una manera de explicar que un planeta puede formar varias de estos surcos. Entonces son temas que están ahorita debatiéndose mucho, ¿no? Y bueno, pues entonces se cree, o se sabe más bien, más que creerse, se sabe que hace aproximadamente 4.500 millones de años el Sol tenía su propio disco y entonces nació de una cosa como estas, que es un núcleo denso, luego formó algo así, una estructura aplanada, luego quizás canalitos y al final terminó el sistema solar ahí. ¿Y cómo son estos discos? Pues esta es una representación artística de un corte de uno de ellos. En el centro estaría la estrella. Aquí hay gas y polvo. Y en particular el polvo más grande es el que se pone en esta región más central del disco. Y el polvo más chiquito pues anda por ahí volando por todas partes. Esto es una representación de cómo creemos que se está formando un planeta dentro de uno de estos discos. O sea, aquí está la estrella, aquí hay material, pero aquí hay un surco porque aquí hay un planeta que está barriendo esa órbita y entonces está tragándose todo el material que puede del disco para formar su propia masa, ¿no? Y entonces este planetita pues está robándose todo el material y está formando ese surco. Dentro de ellos, dentro de los surcos pues se forman los planetas. ¿Y qué contienen estos discos? ¿O de qué están formados? Pues ya les dije que las nubes de la galaxia son gas, polvo y algo que llamamos hielos. Por ejemplo, hielo de agua y hielo de otras moléculas. ¿Qué tipo de polvo en particular? Pues es polvo como el que conocemos así en las rocas de la Tierra. Le llamamos silicatos y grafito. Y pues el grafito ustedes saben que lo encuentran en los lápices, ¿no? Entonces es más o menos la composición del polvo que tienen estas cosas. Pero ya vimos que existen discos alrededor de estrellas. ¿Ustedes creen que son los únicos discos que tienen que ver con la formación de estas cosas? Pues no. También hay discos alrededor de planetas que llamamos discos circumplanetarios.
Y aquí muestro representaciones de discos circunplanetarios. También es un tema muy activo ahorita de investigación. Y no tenemos que ir tan lejos para poder darnos cuenta de esto. Saturno tiene un sistema de anillos. Una de las teorías es que se debe a que algunos satélites colisionaron y ya de Saturno colisionaron y ahí se quedó este anillo de material alrededor de él. Pero también puede ser remanente de un disco que estaba ahí hace mucho tiempo, un disco con más masa, que pues pudo ser el que le daba material a Saturno para crecer. Y bueno, aquí veríamos lo que sería un planeta que está en una etapa mucho más temprana de formación, con su disquillo y las rocas ahí grandes. Los planetas en particular se forman en ambientes muy hostiles y caóticos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no crean que todo está muy ordenado, muy bonito y la órbita y no sé qué. No, o sea, en los discos todo es un relajo. Tenemos polvo que va desde tamaño de orden de micras, o sea, chiquititito, hasta rocas de metros, ¿no? Y todo eso a la vez, dándole vueltas a la estrella, y los cuerpos más grandes chocando todos entre sí, fragmentándose, volviéndose a juntar, volviéndose a pegar para querer formar algo más grande. Luego de repente se forma algo más grande, como Júpiter, y entonces ese es el ganón y se traga toda la masa del disco, la mayoría. Y es un proceso muy dinámico. Entonces, también se tiene muy bien entendido que la escala de tiempo de formación y evolución de un disco y de un sistema planetario es del orden de 10 millones de años. Pero hay detalles, como ya les comentaba, todo esto es investigación activa que no se ha terminado de concluir. En particular, no sabemos muy bien cómo es que crecen los granos de polvo en el disco. Sí hay teorías de que pueden ser fuerzas electrostáticas o que se pegan porque tienen hielito en la superficie, o la misma gravedad hace que se vayan juntando. Es una combinación de todas estas cosas. Pero hay un problema, no sabemos cómo se forman planetas. Sabemos que que el polvo crece, ok, eso está bien. Pero cuando alcanza cierto tamaño, el polvo, o sea, un grano de polvo que empezó así y de repente ya está de este tamaño, y se está moviendo con el gas que está ahí también en el disco alrededor de la estrella, pues ¿qué pasa con el gas? O sea, esta roca de polvo se está moviendo, pero está sintiendo como una componente de fricción, o sea, algo que lo está deteniendo, que es el gas. O sea, no se está moviendo libremente esta roca, está inmersa en un ambiente de gas que lo está frenando, y cuando lo frena, pues esta bolota, en vez de estar orbitando muy feliz, se va a caer a la estrella, o sea, va a migrar y se va a caer a la estrella. Entonces, si al alcanzar cierto tamaño crítico al polvo le pasa esto, ¿cómo es que vamos a obtener cosas del tamaño de la Tierra o de Júpiter? Pues eso es un misterio. Lo que sí se ha visto es que hay anomalías en cuanto a la distribución de polvo en los discos. ¿Con esto qué quiero decir? Que en la dirección así angular, o sea, en todas las direcciones del disco, la distribución de material no es uniforme. Esta es una observación real en ondas de radio, y aquí estaría la estrella en el centro. Entonces, si se fijan aquí, hay un acumulamiento muy grande de material. A esto le llamamos trampas de polvo, que bueno, se están estudiando y pues explican que quizás en esas trampas es donde el polvo se deposita preferencialmente y ahí quizás se formen planetas. También se ha observado estructura en estos discos como los brazos espirales, precisamente como los brazos espirales de nuestra galaxia o de otras galaxias espirales, pero está a un nivel de un sistema planetario. Esta es también una observación real. Y bueno, pues si un planeta por X o Y razón puede crecer lo suficiente, pues entonces puede tener la masa suficiente y la gravedad suficiente para empezar a acretar o a formar una atmósfera y retenerla, porque también la atmósfera se le puede ir volando, entonces tiene que tener suficiente masa para retenerla. Y hay cosas bien interesantes que llamamos anillos de nieve. ¿Estos qué son? Pues imagina, el agua es o sea, existe la molécula de agua, ¿no? El agua está formada por moléculas de agua. Y estas moléculas están presentes en los discos. Entonces, así como hay moléculas de agua, hay moléculas de monóxido de carbono y de muchas otras cosas. Estas moléculas, si están lo suficientemente cerca de la estrella, o sea, aquí en el disco, pues están vagando libremente en forma gaseosa. Andan por ahí bien felices, volando. Pero si se alejan lo suficiente,
se congelan, o sea, la temperatura es tan baja que las moléculas se congelan y se adhieren a los granos de polvo. Entonces esto te define una zona o un anillo que llamamos anillo de nieve para cada una de las moléculas. ¿Y por qué nos interesa estos anillos de nieve? Porque esto es otro problema abierto, es cómo es que hay agua en la Tierra. O sea, algo tan sencillo como esto no lo sabemos o no lo entendemos, y esto podría explicar un escenario de por qué la Tierra tiene agua. Ahora vamos a un tema un poquito más de actualidad, que son los exoplanetas. ¿Qué es un exoplaneta? Pues un planeta que orbita una estrella que no sea el Sol, básicamente. Y como ya les comenté, se han encontrado planetas alrededor de prácticamente todas las estrellas a las que se les ha buscado planetas. Y actualmente hay 3.726 planetas confirmados. Esto todavía lo chequé ayer. Y hay otros 3.000 en lista de espera de ser confirmados, o sea, son candidatos a planetas. Y aquí pues no tengo tanto tiempo para platicarles de las características de los que a mi criterio son los más interesantes, pero aquí les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, este, que tiene un nombre así de número y raro, está ubicado a 420 años luz. ¿Cuál es la peculiaridad de este planeta? Pues que tiene un sistema de anillos gigante. ¿Qué tan grande? Pues imagínense un planeta, por ejemplo un Saturno, que tiene un sistema de anillos tan grande como la mitad de la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. O sea, de ese tamaño están sus anillos. Y entonces, pues cuando pasa frente a su estrella, pues eclipsa completamente a la estrella. Este otro está a 33 años luz y es muy interesante porque está formado o contiene algo que llamamos hielo caliente. ¿Por qué? Porque las presiones en este planeta son tan altas que el agua se mantiene en estado sólido por las presiones. Sin embargo, está orbitando muy cerca a su estrella central y entonces este hielo está caliente porque está muy cerca de la estrella. Entonces es hielo pero caliente, y como le está dando vuelta a su estrella a una distancia tan cerca de ella, pues está dejando una cola como de un cometa. Otro interesante es este. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, pues primero que fue el primer exoplaneta que se descubrió ya hace más de 20 años, 23 más o menos, y no está orbitando una estrella como el Sol o una estrella viva, está orbitando un pulsar. ¿Qué es un pulsar? Es una estrella que inicialmente fue más grande que el Sol, y cuando se murió, pues reventó como supernova, y después de reventar como supernova, dejó expuesto su núcleo, un núcleo pelón ahí expuesto, y a eso le llamamos pulsar. O sea, es una enana blanca. Es una estrella de neutrones que está rotando muy rápidamente. Y entonces no se entiende muy bien cómo es que después de un hecho tan violento como una explosión de supernova haya un planeta orbitando por ahí. Otro planeta interesante es este, que está a 4.000 años luz, y es un planeta que está hecho básicamente de diamante. Ustedes saben, bueno, y quizás no saben, pero ahora se sabrán, el diamante es una estructura de carbono, entonces es carbono en ciertas condiciones de mucha presión y otras cosas. Entonces este planeta tiene mucho carbono sometido a mucha presión y es básicamente diamante. Es 5 veces del tamaño de la Tierra y pues es una mina de oro para la gente que esté buscando hacerse rico. Este otro está a 490 años luz y en él, o sea, este está tan cerca de su estrella que las rocas, para empezar, o sea, está rotando con cierto periodo de rotación. Esto quiere decir que a veces una cara de este planeta pues está viendo de frente a su estrella, y cuando esto pasa, esta cara que está viendo de frente a su estrella se calienta mucho. Y el material que está ahí se evapora, o sea, se sublima y sube a las nubes. Pero entonces cuando este material que subió a las nubes pasa al otro lado del planeta que no le está dando la cara a su estrella, se enfría y entonces llueven rocas. Imagínense vivir ahí, pues nos descalabran. Este otro está ubicado a 200 años luz y es el primer planeta que se detectó alrededor de un sistema binario, o sea, un sistema de 2 estrellas que están rotando o girando una alrededor de la otra. Y entonces es un análogo al planeta Tatooine de Star Wars, porque si uno estuviera ahí, pues vería un atardecer como ese, donde hay dos soles. Y hay otro, de hecho, que no lo puse aquí en la presentación, pero hay otro que está orbitando un sistema de 4 estrellas. Entonces imagínense.
Y bueno, aquí termino la plática, no sin antes mencionarles que nuestras puertas están abiertas para cualquier persona que se pueda acercar. En particular, pues gente que está estudiando, que quiere venir a hacer tesis, servicio social, y bueno, quien sea realmente se le va a recibir bien. Y si quieren platicar, bienvenidos. Y antes de terminar, hay una dinámica que no sé si Anaí va a explicar. Sí, bueno, voy a prender la luz. Espero que todos tengan un papelito. ¿Alguien no le tocó papelito? Ok, ahorita se los doy y voy a prender la luz. Estas son las preguntas que tienen que responder. Las personas que tengan todas las preguntas bien van a entrar a la mesa del galeidoscopio. Entonces voy a que prendan la luz y después de que respondan, o sea, tienen ahorita 3 minutos, vayan pensando en las respuestas en lo que voy a que prendan la luz. Y tienen 3 minutos para contestar y después de que me den los papelitos podemos empezar con la ronda de preguntas para Ezequiel. Y mientras tanto, pues hay que darle un aplauso, ¿no? A Ezequiel. Gracias. ¿No podrías regresar a la imagen que dices que no se veía bien? Ah, ok. Mira, ahí está. La ventaja de esto es que lo estamos viendo de frente. O sea, si lo estuviéramos viendo de perfil, pues veríamos una línea. Oye, una pregunta. ¿Hay planetas que no sean de esfera? O sea, hay planetas otros. Hay planeta. Por ejemplo, entiendo que una estrella es así de manera de esfera. Ajá. Y un planeta, ¿por qué no puede ser? Y ahorita prende la luz. Los que no tienen papelito pueden bajar, por favor. Ahorita te contesto. Ah, perdón. ¿O de una vez? ¿Puedo qué? Ah, las preguntas las puedes poner otra vez. Mira, si hubiera estado bien. Sí, todas las luces, por favor. Ahora sí. Ustedes no tienen papelito. Es que se nos acabaron. Uno para cada uno. Y no olviden ponerle el nombre al papelito porque si no, no sabemos quién ganó. ¿Es este que no tienes? Sí, en la parte de atrás, o sea, en la parte de delante del papelito hay una pequeña encuesta que les agradecería si pueden llenar porque es para tratar de mejorar este evento. En los comentarios, por ejemplo, si tienen algún tema del cual les encantaría tener una plática, también pónganlo y entonces podemos pensarlo para el siguiente ciclo. Y cualquier comentario que tengan. Y en la parte de atrás, ahí sí pongan la respuesta, pónganle su nombre y cuando terminen pásenmelo o levanten la mano y yo voy por él, más fácil. Y empezamos con la ronda de preguntas. Bueno, ahí tenían una pregunta. Ya, entonces, ¿Qué era? De la forma de los planetas. Sé que es forma de esfera. Y mi pregunta es, ¿puede ser, hay registros de planetas que no sean esferas? O sea, que sean así como cúbicos, que tengan acá, o sea, Una forma rara o algo así. digo, es el universo. Las estrellas y los planetas tienen forma esférica. También, como les comenté, están rotando. Entonces, esta rotación hace que la esfera no sea perfecta, sino que esté como achatada. Entonces, no es una esfera perfecta, sino es algo como achatado, un poco un huevo, pero no a esos niveles de achatamiento. Entonces, ¿por qué? Porque la gravedad es una estrella que si tú te pones a pensar, imagínate que aquí es el centro, es tu fuente de gravedad. Entonces, conforme tú vas subiendo y te vas alejando de tu fuente de gravedad, pues la gravedad es más débil. Pero esta gravedad no depende de si tú subes en esta dirección o hacia allá, o hacia allá, o hacia abajo. Es una fuerza que solo depende de la distancia y no de la dirección. Entonces, la consecuencia natural de eso es que se forme algo esférico, porque independientemente de la dirección en la que estés, la gravedad que está aquí es la misma que la que está acá y que la que está acá y que la que está acá y así. Para tener un planeta cúbico, por ejemplo, tendrías que tener que la gravedad en esta dirección, en una de las diagonales del cubo, es menos intensa.
Entonces una partícula, digamos, vamos a llamarle una partícula con gravedad de un valor de 1, me estoy inventando ese valor, estaría ubicado en la esquina del cubo. Pero una partícula que esté en una cara del cubo tendría que tener gravedad 1 a una distancia menor del centro del cubo. Y entonces la gravedad entonces dependería de la dirección, y si dependiera de la dirección, tú tendrías fácilmente un cubo, un triángulo y lo que tú quisieras. Pero como no es el caso, siempre son esferas. ¿Cuáles son las características que tiene que cumplir esta estrella para considerarse un planeta? Un planeta nunca es una estrella técnicamente, porque una estrella es algo que es una bola de gas que está brillando porque en el centro está generando reacciones nucleares. Si no tuviera estas reacciones, esta bola de gas se colapsaría y se contraería por la gravedad. Pero llega un punto en el que se contrae y de repente la estrella dice, ya no quiero contraerme, y entonces en el centro se generan reacciones nucleares que liberan energía hacia afuera en dirección opuesta a la gravedad, y eso equilibra a la estrella. Entonces decimos que este objeto entra en equilibrio y entonces ya se queda estable como una estrella. Un planeta no genera reacciones nucleares. Un planeta es algo que está ahí, que se formó a partir del material del disco que rodeaba la estrella, pero no tiene luz propia ni genera reacciones nucleares, y además de esto tiene una masa muy distinta a la de una estrella. Hay una cosa interesante, hay un límite interesante que es el límite de las enanas marrón. Una enana marrón es una estrella pero muy chiquitita, del orden de 0.08 veces la masa del Sol. Y hay planetas que están alcanzando este límite. Entonces hay cosas que decimos, eso es otro planeta, de hecho, que de los exoplanetas, uno muy interesante, que está entre el límite en ser una estrella o ser un planeta. Pero esta no está generando reacciones nucleares. ¿Sí? Plutón ya no es un planeta. Plutón sí es un planeta, bueno. Es un planeta, pero es un planeta enano. ¿Por qué? Porque es un planeta que no cumple todas las características que cumplen el resto de los planetas del sistema solar. En particular, no cumplía que en su órbita no hubiera material ahí como basurita en su órbita. Un planeta debe de limpiar esa basurita y comérsela, y entonces su órbita está limpia. Plutón no hacía eso, entonces dijeron, esta es una razón suficiente para que Plutón no sea planeta, pero sí sea un planeta enano. Además, había cuerpos más grandes que Plutón, también esféricos e incluso con satélites, que no les llamábamos planeta, eran asteroides y otras cosas, y decíamos, ¿por qué Plutón sí tiene ese derecho y los demás no? Mejor vamos a categorizar a todos estos en planetas enanos, y los realmente grandes y que limpien sus órbitas sí son planetas como tal. ¿Sí? ¿A qué se debe ¿a qué se debe cuando vemos una estrella volar? ¿Qué es lo que demuestra? ¿Volar se refiere a moverse o a explotar? Se mueve de un sitio. Ok. Y decimos por decir algo, ¿no? Mira, esa estrella voló. Sí, bueno, el cielo no está, digamos, fijo, o sea, no vemos las mismas estrellas en las mismas posiciones todo el año, porque la Tierra, como sabemos, aparte de estar rotando así sobre su propio eje, se está moviendo alrededor del Sol. Entonces, en este movimiento que hace alrededor del Sol, que de hecho le toma un año, de ahí viene el año, o sea, la Tierra tarda 365 días en empezar de este punto, darle la vuelta al Sol y llegar a este punto otra vez. Eso define el año, y durante este trayecto, pues el cielo va cambiando, porque el planeta Tierra se está moviendo y vemos diferentes estrellas en diferentes momentos del año. Por eso se mueven las estrellas a lo largo de los días, y el siguiente día, y el siguiente día, y así. Perdón, ¿usted se refiere a eso como un tipo de estrella fugaz? Sí, cuando hay estrella en el firmamento que la vemos, y que la vemos moverse, que está en este sitio, y vemos completamente cómo vuela, cómo cambia de lugar. Es que hay veces, bueno, Sí. Hay veces que, o sea, nosotros vemos puntos de luz, ¿no? Y podemos pensar que se trata de una estrella, pero por ejemplo hay satélites que nosotros mandamos al espacio para telecomunicaciones, por ejemplo, o la Estación Espacial Internacional, que es una nave espacial que está todo el tiempo dándole vueltas a la Tierra, y ahí viven los astronautas y hacen experimentos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que esos satélites, pues si les llega la luz del Sol, la reflejan, y entonces nosotros vemos un punto que se está moviendo, por ejemplo. Entonces uno puede pensar que es una estrella, pero no es una estrella, es un satélite.
O una estrella fugaz que pasa muy rápido y desaparecen, es más bien polvo. Si la Tierra se está moviendo por el espacio, hay veces que pasa por polvo y el polvo entra a la atmósfera, por la fricción con la atmósfera se prende, entonces se ve como crece la luz y después desaparece, pero tampoco es una estrella. De hecho, las estrellas, como dice Ezequiel, parece que están fijas. No, nosotros no vemos una estrella moverse a simple vista, porque están tan lejos que a pesar de que sí se están moviendo, pues no notamos el movimiento, ¿no? Entonces... O puede entrar un meteorito y se prende con la atmósfera y entonces ves claramente un destello enorme que se va y se desaparece. ¿La acumulación de gases? ¿O por qué se prende? Pues es el choque, o sea, porque viene una roca en el vacío y es literal, choca con una pared. ¿Cuál es la pared? La atmósfera. Entonces lo rompe y la fricción hace que se prenda. Como el cerillo, ¿no? Es como un cerillo. Ajá. ¿Cómo van con las preguntas? Ya abren, pásenlos a ver. ¿Alguien falta? Si quieren, pásenlos todos hasta la derecha y los recojo en la derecha. Voy pasando por las filas en lo que siguen haciendo preguntas a Ezequiel. ¿Quién tiene otra pregunta? Maya, te paso el micrófono. Buenas noches. Cuando mencionó que las estrellas tienen como una compañera y que el sol era único y diferente y no tenía otra compañera, yo escuché por ahí que el sol se tragó a su hermano. ¿Eso es cierto? O sea, pues que el sol pudo haberse tragado a la otra estrella. Bueno, para empezar, no es que el Sol sea la única estrella sola, hay más estrellas que están solas, pero no es lo común que una estrella esté sola. O sea, no es la única que está sola. Y de lo otro, la verdad, no sé. O sea, supongo que, puede ser un escenario. Quizás tenía una compañera que era muy chiquita y se la tragó. Quizás no. O sea, las dos cosas son posibles. Pero a ciencia cierta no sabemos si sí pasó o no. Otra acá. Ahí voy con el... Ahí arriba tenían Ahí arriba hay otra, ¿dónde? el niño. Ahorita le paso el micrófono. ¿Por qué Mercurio no se quema? Bueno, Mercurio está muy caliente y digamos que sí se está quemando, pero no del todo, porque todavía está a una distancia del Sol en donde no es una bola de lava. Si estuviera más cerca, entonces sí sería una bola de lava que está así encendida y quemándose. Entonces no está tan cerca del Sol como para estarse quemando. ¿A cuántos grados estaríamos en el Sol? En el Sol. Si tú vivieras en el Sol, si te paras en el Sol, estarías aproximadamente a 5000 grados. No, yo creo que más. Bueno, no existiríamos, es la conclusión. Así es. Llegamos y morimos. Sí, exactamente. Ahí a ver. Gracias. Cuando dijo lo de los ovnis, ¿hay una probabilidad de que existan? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sí hay vida en el universo, aparte de la Tierra. Porque el universo, digamos, en todas direcciones, es igual. O sea, el lugar donde se formó la Tierra no necesariamente tiene condiciones muy particulares para decir, solo aquí se pudo formar por esto, por esto y por esto, sino que lo mismo que hay en esta región del universo donde está la Tierra, existe en el otro lado y por allá y por allá y por abajo. Entonces, si la vida se desarrolló aquí, como la conocemos, pues es probable que se haya desarrollado en cualquier otra parte. Entonces yo creo que sí, estoy seguro que sí hay vida en el universo. Sin embargo, no creo que en todo caso, si tienen la tecnología suficiente, vengan acá, se pongan a lucirse en el cielo haciendo figuritas y aventándonos luces y después se regresen a su planeta a millones de años luz. O sea, no me hace mucho sentido eso. Entonces yo no creo que las luces que la gente dice que son ovnis lo sean, pero sí creo que hay vida. ¿Cuál es la manera más fácil de diferenciar una estrella de algún otro astro en el espacio?
simple vista? Mira, imagínate, acuérdate de la imagen del Hubble, donde te dije que observó, bueno, donde se veían un montón de puntitos de todos colores. Ahí tú podrías pensar, son estrellas, a simple vista. Pero si tú sacas el espectro, o sea, si tú agarras la luz de ese punto de luz, su luz viene, entra al telescopio y le pasas un prisma y se descompone en un arco iris. Cada arco iris es bien diferente dependiendo de la naturaleza del objeto. Una estrella tiene un espectro o un arco iris muy característico. Una galaxia tiene uno que es completamente diferente. Un planeta tiene otro que es completamente diferente. Una nube de polvo tiene otro que es completamente diferente. Entonces hay varias herramientas que te dicen la naturaleza de ese objeto. ¿Ahí, Anaí? Bueno, no sé. ¿Cómo? El micrófono lo tiene él, ¿no? Pues, ok. Si es que hay un niño aquí. Hablando de los rayos infrarrojos, al momento que inciden en la atmósfera, en la actualidad, como hay mayor vapor de agua en la atmósfera, ¿qué afectaría en nuestro cambio climático? Yo creo que la radiación infrarroja no es algo que nos deba preocupar mucho en relación al cambio climático. Más bien, en todo caso, la luz que tiene energía más igual o más grande que la luz que vemos con nuestros ojos, o sea, estoy hablando, por ejemplo, luz ultravioleta, y todo, o sea, mira, en la Tierra penetra luz de todas longitudes de onda. Como la atmósfera está cambiando y está aumentando el efecto invernadero, eso hace que la luz no pueda, independientemente de si vino en X o Y longitud de onda, no puede escapar libremente. Entonces lo que estamos sintiendo es una acumulación de todos los tipos de luz que calientan al planeta y que no se escapan. Entonces no creo que tenga nada de especial. No soy especialista en ese tema, pero no creo que sea como un punto clave para preocuparse la radiación infrarroja. por favor, ayúdenme. Si es que no tiene el Sol un hermano, ¿no sería Alfa Centauri su hermano o algo parecido? Bueno, Alfa Centauri es una estrella que forma parte... Es una de las estrellas más cercanas al Sol. De hecho, la más próxima es Próxima Centauri, que es una compañera de Alfa Centauri. Y estas son las estrellas más cercanas al Sol. Pero aún así están lo suficientemente lejos como para no considerárseles hermanas. Una hermana tendría que estar, digamos, por ejemplo, está el Sol y a la distancia que está Júpiter o Saturno o algo así, ahí tendría que estar otra estrella para que dijéramos que es su hermana o su compañera. Esas otras, Alfa Centauri está muchísimo más lejos que esa distancia, entonces no son hermanas del Sol propiamente. ¿No podría determinarse si llegaron a formarse juntas o ser hermanas en algún momento, pero con alguna razón de la gravedad o por cualquier razón que salieran disparadas y se alejaran del Sol? ¿No se podría determinar por la edad o por la composición si fueron hermanas? De hecho, esa es una línea de investigación activa, o sea, y esa es muy buena pregunta. Y sí, hay probabilidades de que, no sé, aquí está una estrella y de repente veamos otra que anda por allá bien lejos y resulta que es hermana de esta. ¿Y cómo podemos saber? Pues hay mediciones. Un ejemplo, hay algo que llamamos metalicidad. ¿Qué le medimos a cada estrella? ¿Qué es esto? Pues es básicamente qué tan contaminada está una estrella de otros elementos químicos que no sean hidrógeno y helio, ¿no? Y entonces una estrella puede tener muchos elementos químicos y otra de allá también, entonces eso te da una pista de que estas dos, si tienen la misma contaminación de elementos químicos, te da una pista de que estas dos pueden ser hermanas, aunque una ande por allá bien lejos, pero a lo mejor salió disparada porque era un sistema a lo mejor triple y por, como tú dices, interacciones de gravedad o de otras cosas, una de ellas salió volando y entonces sí, o sea, es un tema que ahorita está muy activo, ¿no? Ver cuáles eran hermanas de cuáles. Allá arriba. Perdón, una pregunta ajena a esto.
¿Esta es la última charla del ciclo de conferencias para este año o habrá más? No, este es para este semestre. Los ciclos de conferencias son cada semestre. Junio y julio paramos y en agosto empezamos otra vez, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, por favor, vengan el último viernes de agosto, vamos a seguir. Sí. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? Hagan una. ¿Por qué un planeta se formó ahí? Si fue porque el grano era pegajoso, si fue porque la gravedad estaba dominando, si es porque estaba permeado de un campo magnético. Entonces, ¿qué hacemos? Pensamos y bueno, hacemos experimentos con la computadora y ves cuáles son los procesos dominantes que te van a dar, pues sí, redundantemente a dominar tu proceso de formación de un planeta. Y entonces, si ves que la gravedad es lo que más juega un papel antes que el pegajoso del grano de polvo o el campo magnético, lo que sea, pues dices, no lo pongo, me ahorro la mitad de tiempo y entonces ya puedo explorar, calcularte 2000 modelos, cada uno de 3 horas, con diferentes parámetros físicos y ya puedo saber qué puede explicar aquella observación o aquella otra o así. Entonces es una cosa de saber detectar cuál es el proceso más importante y tomarlo en cuenta. Otra cosa, la gente que hace artículos que incluye la mayor física posible, o sea, digamos, si existe alguien en el mundo o un grupo de gente en el mundo que está metiendo la mayor parte de ingredientes físicos posibles en los modelos y que encuentran nada, o sea que no puedes formar un planeta porque tienen tanta física actuando al mismo tiempo que no de verdad no pueden formar un planeta. Entonces no es cosa de tener más ingredientes, sino de ver cuáles son los que juegan un papel más importante. Cuando hablaste de la formación de los discos, decías que todavía no hay un consenso de la formación de planetas. Sin embargo, mostraste una imagen en donde se ve mayor densidad de material alrededor de los discos y que normalmente sucede ahí. Y también mencionaste que el polvo, cuando se junta de cierta manera, pierde cohesión o se desborona al llegar a cierto valor crítico. Pero ¿qué tan denso tiene que ser un objeto para que, no un objeto, sino esta cantidad de material para que la gravedad que está generando en ese centro o en esa zona sea suficiente para generar la cohesión de todo este material? O sea, el número como tal no lo tengo, pero digamos que estas son solo, lo que les platico aquí son solo como las cosas que observamos. No todos los discos tienen zonas de sobredensidad, no todos los discos tienen brazos espirales, no todos los discos están llenos, no todos los discos tienen caminitos de brechas o anillitos sin material. Entonces, entender por qué unos sí y por qué otros no es precisamente el tema de investigación activo en el que trabajamos. Y bueno, o sea, el polvo, dependiendo de su tamaño, se mueve de cierta manera alrededor de la estrella. Ya les comentaba que un polvo chiquitito, un grano de sal o menos, está en un mar de gas y este gas está moviéndose, está rotando y entonces este polvito pues lo arrastra el gas. Cuando este polvito ya creció, ya se revela y entonces dice yo no me quiero mover con el gas y entonces se mueve más lento porque está frenándolo el gas y sigue creciendo si tú quieres y eventualmente alcanza un tamaño tan grande, a lo mejor unos metros, que dice ya siento tanta fricción que en vez de estar en una órbita, en una órbita estable, empieza a caer a órbitas cada vez más chiquititas hasta que llega a la estrella. Entonces digamos, el número como tal no lo tengo, pero es un proceso muy cambiante, y que depende mucho del tamaño del polvo. ¿Puedo hacerlo rápido? Sí. ¿Cuáles son los retos o los principales retos que ahorita estamos aprendiendo para llegar a Marte? Puedes decir, no, pues yo creo que la nave o la posición del planeta Yo creo que es relativamente sencillo en cuanto a la posición es un viaje que tardaría 8 meses, no sé, Anaí quizás sabe. Bueno, depende de dónde esté, en qué parte de la órbita, pero yo creo que la distancia... Como 3 años es como lo que más o menos toma llegar a Marte, o sea... No me acuerdo bien, pero... Según yo es un poquito menos, pero sí toma mucho tiempo, o sea... Que una
Pero eso no es el mayor problema. A lo mejor el mayor problema es cómo impulsas la nave, o si la persona no se te vuelve loca, o yo qué sé. Regresar. O sea, llegar a Marte es una cosa, pero para regresar a la Tierra tú necesitas combustible suficiente para volver a despegar de Marte. O sea, ahorita hemos llegado a Marte en el sentido que han llegado naves a Marte, pero esas naves no han regresado a la Tierra. Regresar implica despegar otra vez, para eso necesitas mucho más combustible, entonces es muy costoso, y aparte también, bueno, hay gente que, de hecho hay una cosa programa que puedes anotar, ¿no? Para ir a Marte y digo, pues sí, pero obviamente pues es bajo tu propia responsabilidad, porque igual y te mandan, pero ya nunca regresas, ¿no? Porque pues no, nunca se ha hecho. De hecho, firmas que es un viaje sin regreso. Es un viaje sin regreso para colonizar Marte. Y yo tengo un amigo que se inscribió. O también qué va a comer, ¿no? O sea, porque tiene que alimentarse el tiempo que dure el viaje, la estancia allá y el viaje de regreso. Y los pañales que vaya a usar y todo, ¿no? Sí, pero yo creo que la cosa es como el volver, o sea, lo que más cuidado se debe tener y lo que más cuesta, el combustible, etc. Son operaciones carísimas. Carísimo. O sea, cada kilo que tienes que mandar al espacio. Lo que pasa es que la velocidad de escape de la Tierra, o sea, la gravedad nos tiene aquí. Y para poder salir, tú necesitas alcanzar una velocidad de 11 kilómetros por segundo para poder escapar del campo gravitacional de la Tierra. Entonces, cada kilo que tengas que mover a 11 kilómetros por segundo es llegar al centro de Morelia en medio segundo, ¿no? O sea, es muy rápido. Cada kilo que tienes que mover a esa velocidad, pues cuesta una cantidad de energía enorme. Y pues son naves enormes y eso lo tendrías que llevar intacto, que quede intacto, que tu nave aterrice perfecto, porque si